Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué bueno tenerlos por aquí una vez más. Hoy, mis amigos, tenemos una noticia que ha estado dando vueltas en el mundo del espectáculo, y es que vamos a meternos de lleno en uno de esos chismes que nos tienen a todos preguntándonos qué está pasando realmente. Como bien lo indica nuestro título, vamos a hablar sobre Serkan y Özge. Sí, esa pareja que ha conquistado nuestros corazones, y que recientemente, según rumores y un montón de especulaciones, parecía haber llegado a su fin. Pero aquí está lo interesante, ellos lo desmienten y nosotros, como detectives de la farándula que somos, hemos encontrado algo que podría confirmar todo lo contrario. Así que pónganse cómodos porque esto se pone bueno. Y antes de que se me olviden, recuerden, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. No se pierdan ninguna de nuestras exclusivas, porque cada semana traemos algo fresco y jugoso para ustedes. Ahora sí vamos a desgranar este tema. La verdad es que la noticia sobre la supuesta ruptura de Serkan y Özge explotó como una bomba. De repente las redes sociales se llenaron de mensajes, de comentarios, de teorías. Parecía que ya era un hecho consumado, que su historia de amor había llegado a su fin. Los portales de noticias, esos que siempre están al acecho, lanzaron titulares que confirmaban la separación, citando fuentes anónimas, por supuesto, que es su modus operandi favorito. Y nosotros, como buenos seguidores de su relación, nos quedamos con un nudo en la garganta. ¿De verdad se habían separado? ¿Qué había pasado? ¿Será que el estrés de sus carreras, las presiones de ser figuras públicas, habían podido más que su amor? Todas estas preguntas nos las hacíamos, y lo más probable es que ustedes también. Pero aquí viene lo bueno, la parte donde las cosas se ponen más interesantes. Porque mientras todos dábamos por sentado que ya no estaban juntos, ellos, Serkan y Özge, salieron a desmentirlo. Sí, así como lo oyen. En entrevistas, en comunicados escuetos, a través de sus representantes, negaron rotundamente cualquier tipo de separación. Dijeron que todo era falso, que los rumores eran infundados, que seguían tan unidos como siempre. Y claro, uno no sabe a quién creerle. En este mundo del entretenimiento, las palabras de los involucrados a veces suenan a discurso ensayado, a estrategia para limpiar su imagen. Y ahí es donde entra nuestro papel de investigadores. Porque nosotros, en este canal, nos gusta ir un poco más allá. No nos quedamos solo con lo que dicen, sino que buscamos pruebas, buscamos evidencias. Y en este caso encontramos algo que va a hacer que muchos de ustedes se sorprendan. Porque mientras ellos desmentían y desmentían, un vídeo salió a la luz. Y este vídeo, amigos míos, podría estar confirmando todo lo que se rumoreaba. Sí, lo que escucharon. Hay un vídeo que a primera vista parece una escena más de su vida cotidiana, o tal vez de alguna grabación privada, pero al observarlo con atención, con esa mirada crítica que nos caracteriza, notamos detalles que no cuadran con la versión oficial. Imaginemos el escenario. El vídeo, que se ha filtrado de manera misteriosa, muestra a Serkan y Özge en lo que parece ser un encuentro. Podría ser en un lugar público, tal vez un restaurante discreto, o incluso en uno de sus hogares, si asumimos que la grabación fue robada. La iluminación, la calidad de imagen, nos dan a entender que no es una producción profesional, sino algo más bien espontáneo, quizás grabado con un teléfono móvil. Y ahí es donde empieza la magia. En el vídeo se les ve interactuando, hablando. Pero lo que llama la atención no es tanto lo que dicen, sino la forma en que lo hacen, las miradas que se cruzan, la tensión palpable en el ambiente. Si nos ponemos analíticos, si descomponemos cada segundo de ese metraje, podemos detectar ciertos matices. Por ejemplo, el lenguaje corporal. A veces las palabras pueden mentir, pero el cuerpo, ese traidor, dice verdades ocultas. ¿Estaban sus gestos distantes? ¿Sus sonrisas forzadas? ¿Se evitaban la mirada de forma intencionada? Si el vídeo muestra un distanciamiento físico, una falta de contacto visual, una postura corporal cerrada, todo eso puede ser un indicio de que, a pesar de sus palabras, algo no anda bien. Podríamos ver a uno de ellos con los brazos cruzados, con la cabeza inclinada hacia abajo, evitando la interacción directa, mientras que el otro intenta reanudar la conversación con una aparente frustración. Pero no solo es el lenguaje corporal. También está el tono de la conversación, si es que se logra captar algún fragmento audible. Las voces suenan tensas, resentidas o tranquilas y cariñosas. A veces, un suspiro profundo, una exhalación larga, pueden decir más que 1000 palabras.
Si se escucha un tono de reproche, de reclamo, de tristeza, aunque no entendamos el contenido exacto, la emoción que transmiten es inconfundible. O tal vez, y esto es lo que nos hace sospechar aún más, se escucha un diálogo que, aunque parezca inocente en la superficie, al ser analizado en el contexto de los rumores de separación, adquiere un significado completamente diferente. Por ejemplo, imaginemos que en el vídeo uno de ellos dice algo como «necesito tiempo para pensar» o «esto no está funcionando como antes». Palabras aparentemente inocentes, pero si lo dicen en el contexto de una supuesta ruptura, cobran una fuerza demoledora. O quizás si hay un momento en el que uno de ellos se levanta abruptamente de la mesa, o se retira de la habitación sin una explicación clara, eso también genera serias dudas sobre la versión de que todo está bien. Y luego está la atmósfera general del encuentro. ¿Se percibe una incomodidad? Un silencio incómodo que se prolonga demasiado. Hay una sensación de despedida, de fin de ciclo. A veces los vídeos no solo capturan acciones, sino también el ambiente, la energía que emana de las personas y del lugar. Si esa energía es de tristeza, de decepción, de resignación, entonces las desmentidas de la pareja pierden mucha credibilidad. Lo más intrigante de este vídeo es que, a pesar de que ellos lo niegan, las imágenes parecen contar una historia diferente. Es como si la cámara, de forma involuntaria, hubiera capturado un momento íntimo que revela la verdad oculta. Y es esa brecha entre lo que dicen y lo que se ve lo que nos fascina. ¿Por qué? ¿Por qué seguirían fingiendo si realmente todo estuviera bien? ¿Por qué mantener una fachada cuando la realidad parece ser otra? Tal vez la razón sea el miedo a la reacción del público, a la pérdida de seguidores, a las repercusiones en sus carreras. O tal vez, y esto es un poco más romántico, aún haya esperanza, aún estén intentando salvar su relación, y ese vídeo sea solo un reflejo de un momento difícil, pero no necesariamente del final. Sin embargo, si el vídeo muestra una despedida definitiva, un adiós entre lágrimas, o un mutuo acuerdo de seguir caminos separados, entonces las desmentidas se vuelven, cuanto menos, sospechosas. Podríamos estar ante una situación clásica del mundo del espectáculo, donde la imagen pública difiere de la realidad privada. Ellos, como figuras públicas, tienen la necesidad de mantener una imagen de estabilidad, de éxito, de felicidad, especialmente cuando se trata de sus relaciones. Los medios, por su parte, buscan la primicia, la noticia impactante y a veces, la verdad se distorsiona o se exagera en el proceso. Pero este vídeo, si es tan revelador como parece, podría ser la pieza que faltaba para entender lo que realmente está ocurriendo tras bambalinas. Es importante recalcar que, sin tener el vídeo completo y poder analizarlo con la máxima precisión, estamos basándonos en las descripciones y en la información que ha trascendido. Sin embargo, la mera existencia de un vídeo que contradice sus declaraciones ya es motivo suficiente para generar debate. La pregunta clave es, ¿qué es lo que muestra ese vídeo que los desmentidos no pueden explicar? Podríamos imaginar un escenario en el que se les ve discutiendo acaloradamente, con gestos de enfado y frustración. O por el contrario, un momento de profunda tristeza, de despedida, donde uno de ellos llora y el otro intenta consolarlo, pero con una clara distancia emocional. Incluso si solo se les ve hablando en un tono bajo con miradas de resignación, eso ya es suficiente para poner en duda su afirmación de que todo está bien. Y aquí es donde entra el análisis de la propia publicación del vídeo. ¿Quién lo filtró? ¿Por qué ahora? ¿Tiene alguien un interés particular en revelar esta información? Estas son preguntas que nos llevan a especular sobre posibles motivos, sobre agendas ocultas. A veces en el mundo del espectáculo, las filtraciones son parte de una estrategia, ya sea para generar publicidad, para vengarse de alguien, o para presionar a la pareja a tomar una decisión. En definitiva, la situación de Serkan y Özge se ha vuelto sumamente compleja. Por un lado, sus declaraciones públicas de que su relación está en pie. Por otro, la aparición de un vídeo que supuestamente confirma lo contrario. La verdad, como siempre, podría estar en algún punto intermedio, o ser mucho más complicada de lo que parece. Así que, resumiendo nuestro análisis de hoy, hemos abordado el tema de la supuesta ruptura de Serkan y Özge. Ellos han desmentido categóricamente estas afirmaciones. Sin embargo, la aparición de un vídeo que, según la información que tenemos, podría estar confirmando todo lo contrario, ha generado un gran revuelo. Hemos explorado las posibles pistas que este vídeo podría contener, desde el lenguaje corporal hasta el tono de la conversación, y cómo estos elementos pueden contradecir las versiones oficiales. La tensión entre lo que se dice y lo que se ve es la clave de esta historia.
¿Y a ustedes, mis queridos seguidores, qué les parece todo esto? ¿Creen en las desmentidas de Serkan y Ozge, o el vídeo les ha convencido de lo contrario? Nos encantaría saber su opinión. Dejen sus comentarios aquí abajo, cuéntenos qué piensan sobre esta situación. ¿Creen que el vídeo es definitivo o podría ser malinterpretado? ¿Qué creen que pasará con la pareja? Estamos ansiosos por leer sus teorías. Y si este vídeo les ha resultado interesante, si les ha mantenido enganchados hasta el final, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos aquellos que también están siguiendo de cerca esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones y noticias del mundo del espectáculo. Gracias por acompañarnos en este nuevo vídeo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.